gracias al Señor porque este día, que es de Él, hemos venido a adorarle. Hemos venido a escuchar su palabra y lo queremos hacer con atención. Así que, hermanos, les pido que la enseñanza de hoy va a ser básica, creo que va a ser algo corta. Por lo tanto, les pido desde ahora su máxima atención, como si hoy no existiera nadie más, ni siquiera a su lado. Es importante que entendamos que el Señor a veces nos trae a su casa y nos habla su palabra para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 24:13. Libro de Mateo 24:13. Dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar. No podría yo confiar en mí mismo y decir que por mi astucia he llegado hasta aquí, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Tú ayuda a nuestra mente y a nuestro corazón a recibir la palabra, Señor. Y ayúdame a mí como expositor de la misma, Señor, a no diluirla, a no cambiarla, a no aumentarle, a no quitarle absolutamente nada, Señor. Que lo que tú has dicho, eso sea dicho y no se agregue más, Padre. Gracias porque tú has tenido misericordia de un puñado de hombres que evidentemente te odiaban, Padre. Pero siendo tú un Dios lleno y rico en misericordia, Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gloria al Hijo, gloria al Padre y gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, hermanos. Esta primera expresión de la Escritura que leemos en Mateo nos dice que al final el que persevere será salvo. Y la perseverancia, hermanos, es una característica de un hombre que ha nacido de nuevo. Sin embargo, el mundo tiene una definición de lo que es perseverar. Seguramente usted persevera en su trabajo, usted persevera en su casa, con su familia, persevera en alguna amistad que a sus ojos es buena y la mantiene. Estos son algunos ejemplos y podría dictar muchos más en las que usted persevera. Y perseverar es soportar, es aguantar quizás o incluso permitir. Para el estándar del mundo estas cosas son buenas, pero para el estándar de Dios, para esta definición, esta perseverancia hasta el fin, ¿qué significa? Estamos a veces cuando leemos una porción como esta y no leemos el contexto, podríamos entender que el Señor lo único que nos pide es que estemos firmes hasta el fin. Yo me mantengo firme hasta el fin y entonces seré salvo. ¿Pero firme de qué? Cuando llegan las críticas, cuando llega la molestia, cuando llega algún hermano que no nos agrada mucho y entonces decido cambiarme de iglesia o ya no reunirme con tanta frecuencia, ¿será esta la perseverancia que habla el Señor? Vamos a ver el contexto. Y hermanos, este no es el tema, pero con esto quiero comenzar. Mateo 24, de 9 al 13 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y los matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Si nosotros enumeramos las cosas no tan agradables que el Evangelio va a traer o la causa de Cristo va a traer en estas pequeñas porciones, sin duda son muchas. Y ninguna de estas nosotros las hemos pasado. Tal vez una, bueno, puedo considerar que de esta manera tengo yo tribulación, pero nunca nos han venido a querer quitar la vida por profesar a Cristo. Realmente no hemos pasado la prueba que mostraría dicha perseverancia. Pero, ¿qué pasa? Mundanamente hablando, en el trabajo perseveramos ¿hasta cuándo? Hasta que el trabajo ya no nos agrada, hasta que el jefe nos exige cosas que no queremos hacer, entonces desistimos y nos cambiamos de trabajo, es decir, no perseveramos. En la familia sucede lo mismo, y hablo del mundo y quizás también en la iglesia. Cuando la situación ya no es tan agradable en la casa, y hablo de la convivencia entre hermanos y entre esposos y esposas, ¿qué hacemos si pensamos mundanamente? ¿Me divorcio? ¿O me alejo un tiempo, verdad? Voy a tomar un tiempo para pensar bien lo que quiero con mi marido o con mi esposa. Y comenzamos a considerar que, híjole, esto de haberme casado no es tan bueno, y desistimos, es decir, no perseveramos. ¿Qué pasa cuando un amigo viene, nos traiciona y entonces empezamos a dudar de su lealtad y dejamos de frecuentarnos con la idea de ¿qué? De ya no ser más amigos, es decir, no perseveramos. La perseverancia más bien no es soportar, sino cómo tú reaccionas ante la prueba de dicha circunstancia. En el caso de la fe, las circunstancias que nos llevan a negar la fe o incluso abandonar la fe. La tribulación, la persecución, una enfermedad, una mala cara, una mala palabra de parte de alguien hacia ti, eso puede ser una pequeña prueba de si estás o no perseverando. ¿Qué haces ante esa situación? Pero la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos firmes entonces? Si no depende de mí, porque las circunstancias humanamente me pueden sobrepasar, ¿cómo llega esta perseverancia a mí? Tuvo que pasar algo en nosotros para que nosotros permanezcamos fieles a nuestra fe. La predicación del Evangelio es esencial en todas las iglesias. Si una iglesia enseña doctrinas secundarias todo el tiempo y nunca se predica el Evangelio, ¿cómo entonces podrían garantizar la perseverancia de sus miembros, puesto que no hay Evangelio? Sin embargo, vemos iglesias llenas de gente, ¿verdad?, que aparentemente perseveran en la iglesia. Si tú vas con una persona adulta de una iglesia y tú le preguntas ¿cuánto tiempo tienes aquí?, te puede decir, yo tengo 20 años asistiendo a este lugar. Tengo 25 años, tengo 10, 5, 2, independientemente del tiempo, han estado allí. Pero su perseverancia ha sido puesta a prueba. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Aparentemente, cuando el Evangelio es predicado, uno esperaría resultados inmediatos. La buena palabra del Señor será sembrada en los corazones de los hombres y entonces estos vendrán en arrepentimiento y fe, En los tiempos en los que Jesús estuvo caminando en Palestina, el mismo predicador, el príncipe de los predicadores, exponía el Evangelio. Pero ¿saben qué pasaba? Su doctrina no era popular. A pesar que dice la Escritura que las multitudes se agolpaban a escucharlo, tenía muy pocos fieles seguidores. Era muy pobre este resultado del Evangelio. Y era Cristo, hermanos. Era Cristo. ¿Qué era lo que pasaba entonces? Parecía que el terreno para Cristo era completamente fértil, porque no había lugares como estos en los tiempos de Jesús. No habían iglesias donde la gente se reunía a estudiar la palabra. No habían lugares de congregación. Eran solamente las sinagogas establecidas por las autoridades eclesiásticas, las autoridades en los tiempos de Jesús.
Y estas sinagogas eran abarrotadas por hombres doctos que tenían ciencia, que podían ellos estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con el resto del pueblo? Era el vulgo, no podían estudiar abiertamente la palabra, más bien se sentaban ellos en la calle a esperar que los maestros, los fariseos, saduceos y todos aquellos que interpretaban la ley explicaran un poco, y ellos en la calle sentados aprendían un poco de la palabra de Dios. Llega Jesús y Él explica abiertamente el reino y el evangelio, y obviamente la gente se agolpa. Pero ¿qué podemos ver? Una pobreza espiritual. Podemos ver algo que no debería de ser. El evangelio era expuesto por el príncipe de los predicadores. La gente debería estar siendo convertida en un momento y de un momento a otro. Vinieron problemas, vinieron incomodidades, y la gente que aparentemente seguía a Cristo lo dejó de seguir. Esto lo podemos ver en Juan 6, 25 y 26. Juan 6, 25 y 26. Justo después de la alimentación de 5,000 personas que se acercaron a escuchar a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había un grupo de gente que seguía a Jesús porque les había dado de comer. Había otro grupo de gente que seguía a Jesús porque solo querían ver sus milagros. Muéstranos señales, les pedían. Y el Señor les dijo: no habrá señal para esta generación más que la señal de Jonás. Y esto es impresionante, porque el Señor nunca les dio lo que ellos pedían. Nunca se los dio. El Señor predicaba fielmente la palabra, pero ocurre algo. Igual vemos en Marcos 3, 7 y 9. Marcos 3, 7 al 8, perdón. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes multitudes vinieron a él. Había una multitud curiosa que quería ver qué hacía Jesús. ¿Por qué digo curioso, hermanos? Porque conforme vayamos desarrollando nosotros el tema de hoy, nos vamos a dar cuenta que habían 5,000 hombres que comieron en el monte. Luego le dio comida, si no me equivoco, a 3,000. Las multitudes se agolpaban por los milagros, y podemos ver esta idea de que mucha gente venía. Pero cuando Cristo muere, ¿cuántos permanecieron fieles? Un número muy poco, hermanos. ¿Dónde estaban los miles? ¿Qué pasó con estas personas? Y es válido preguntar, si tú predicas el evangelio, es válida la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué parecía que el ministerio de Cristo no daba fruto? ¿Por qué pasaba esto? Si tú predicas la palabra, y vamos a ver en este tema que no necesariamente de frente de un púlpito, es válido que te preguntes: ¿por qué la gente no se convierte? ¿Por qué cuando yo hablo y presento a Cristo sin máscaras, la gente lo rechaza? ¿Será que no me estoy preparando bien? ¿Será que no lo estoy diciendo correctamente? ¿Acaso he errado en algo? Porque yo lo he hecho de la mejor manera y parece que no está funcionando. La parábola del sembrador. Y quiero que se queden con una idea de la introducción, hermanos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay una evidencia en los hombres que son nacidos de nuevo, que es la perseverancia. La parábola del sembrador es una palabra que seguramente ustedes ya han escuchado muchas veces. Estoy seguro que si yo personalmente les digo: hermano, hagan un estudio de este tema, todos lo van a poder hacer, porque lo han escuchado una y otra vez. Y esto a veces
es malo, hermanos, porque aunque la hayamos escuchado muchas veces, la pasamos por encimita y no analizamos lo que realmente quiere decir el Señor o la profundidad de la riqueza de la verdad que tiene la palabra de Dios en una parábola tan sencilla como esta. Y debemos nosotros, como les comenté, prestar mucha atención, hermanos, mucha atención. Vamos a estar leyendo Marcos 4 del 1 al 20. Marcos 4 del 1 al 20. Y por favor, de verdad, no se distraigan. Es importante que entendamos esta parábola por dos razones que vamos a ir desarrollando durante todo el tema. Marcos 4 del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, otra vez, tanto que entrando en una barca se sentó en el mar, y la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que no vean, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, entre otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y tenemos que entender algo, hermanos, hasta aquí termina la parábola. Tenemos que entender que Jesús, al inicio de su ministerio, Él no hablaba en parábolas. Él abiertamente anunciaba el Evangelio y anunciaba el Evangelio del reino. Podemos verlo en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor era directo. Él no hablaba por parábolas en ese momento. Él hablaba directamente a los hombres y mujeres que escuchaban y les decían: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas que les traigo. Este era el mensaje de Cristo.
La exposición del Señor fue muchas veces clara, pero comenzó a cambiar y hacerlo ahora en formas de parábolas. Las parábolas, hermanos, son figuras de comparación extendidas de la vida cotidiana, que a menudo utilizan en historias cortas para enseñar una verdad o responder una pregunta. A pesar de ser una comparación entre esto y aquello, son totalmente reales y su entendimiento es profundo. Para unos, una parábola era sumamente clara, pero para otros no entendían absolutamente nada de lo que el Señor les quería decir. Nada de lo que el Señor les quería decir. A pesar de esto, hermanos, hacía el Señor algo que era común para Él. Él le hablaba al pueblo en parábolas, pero a los suyos, ¿verdad? ¿Cómo les hablaba? En verdad. Les descubría las parábolas. Y gracias a este descubrimiento de las parábolas es que quizás ahora nosotros entendamos un poco de lo que quería el Señor decir. Porque si fuera por parábolas, estaríamos discutiendo, no solo yo, sino todos los teólogos del mundo, en qué querrá lo que el Señor quiere decir en esta parábola. Pero por su gracia, por su amor y misericordia, Él le descubre las parábolas a los discípulos. Aquí vemos en Marcos, estamos todavía en el libro de Marcos 11 y 12, que dice: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino. Algo, hermanos, y la palabra misterio es algo que no nos es revelado a nosotros, sino solo le pertenece a Dios. El misterio del reino solo le pertenece a Dios, pero Él, en su amor y misericordia hacia sus discípulos, se los dio a conocer. Mas a los que están afuera, ¿quiénes son los que están afuera? La gente que no creía abiertamente. La gente que había determinado en su corazón no creer en la verdad que Cristo les había presentado. Ellos estaban fuera del reino. Y a los que están dentro del reino, a estos les predicaba abiertamente. Dice, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Saben qué está diciendo el Señor aquí? Y es muy, muy difícil de aceptar esto. Les voy a hablar en parábolas para que no se conviertan. Les voy a hablar de una manera que unos entiendan y otros se pierdan, que no sean perdonados sus pecados. Y este era el objetivo de las parábolas, hermanos, un juicio de parte de Dios. El Señor había comenzado su ministerio a hablar abiertamente a las multitudes acerca del misterio del Evangelio y del reino de Cristo, abiertamente. Y de repente el Señor cambia la forma de explicar su doctrina. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente solo lo seguía por los milagros, solo lo seguía porque les había dado de conocer, solo le seguía porque querían escuchar que Él hablara con autoridad, no como los escribas, porque eran curiosos de la palabra, pero nunca fueron convertidos verdaderamente. En Mateo 13, hermanos, Mateo 13 también es la parábola del sembrador. En Mateo 13 nos descubre el Señor por qué hace estas cosas. Mateo 13, 14 al 16. Y quiero que entiendan algo, hermanos. Lo que vamos a leer ahorita está también en la parábola del sembrador, pero en Mateo. Mateo 13, 14 al 16 nos dice: de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen.
Y quiero que recuerden, hermano, cómo comienza la palabra. Oíd. Y termina la palabra, el que tenga oídos, oiga. Lo importante que era, el Señor estaba diciendo, presten atención todos. Pero lo que estaba descubriendo en Isaías, aunque todos presten atención, no todos van a oír. ¿Y por qué no van a oír? Para que no se conviertan de sus pecados, para que no les sea perdonado. Porque esto estaba escrito por el profeta Isaías. Este pueblo ha engrosado su corazón a la verdad. Y ya no les predicaré más abiertamente. La parábola era una expresión del juicio de Dios. Y si se dan cuenta ustedes y comienzan a leer los evangelios, se van a dar cuenta cómo narrativamente el Señor explica el evangelio y obviamente Él hace el evangelio. Pero de un momento a otro comenzamos a ver en todos los libros parábolas. ¿Y por qué al principio no eran parábolas y después cambia? La razón es esta. Era un juicio de parte de Dios. La parábola comienza, oíd atentamente. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Sabemos que la expresión el sembrador en el versículo 14 de Marcos 4 es el que habla la palabra, ¿verdad? Es todo exponente del evangelio. Y digo atentamente esto, hermanos, no solo es el predicador, no solo es el maestro de escuela dominical, no solamente es el maestro de miércoles o el que preside en las oraciones, es todo aquel creyente. Todos los que han conocido a Cristo están llamados a hacer una cosa. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gran comisión, hermanos, es para todo creyente. Lo voy a repetir, la gran comisión es para todo creyente. Si tú profesas fe cristiana, hermano, tu responsabilidad es hablar el evangelio. Tú eres el sembrador en esta parábola, pero también eres el suelo, hermano, y lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos estudiando la palabra. Obviamente, cuando Jesús se refiere al sembrador aquí, lo hace también a Él mismo, porque podemos ver en Mateo, después que el Señor habla de la semilla, habla del sembrador, de la parábola del sembrador, Él continúa hablando más parábolas, y Él dice, Él respondiendo en Mateo 13:37, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, debemos entender que el sembrador, el que siembra la buena semilla en la parábola del sembrador, es Cristo, pero también somos nosotros, porque también estamos llamados a hablar la palabra. Y quiero parafrasear esto, hermanos. Id por todo el mundo y esparcid la semilla del evangelio. No se oiría diferente, ¿verdad? Id por todo el mundo y esparcid la semilla del evangelio. Estamos llamados, hermanos, a llevar la semilla. No hay forma de evadir esta responsabilidad. Y cuando la Biblia habla o nos enseña respecto a esta perseverancia, también incluye la perseverancia de hablar la palabra del Señor. La palabra del Señor. Puesto que a eso se nos manda, id y esparcid la buena semilla del evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Hijo del Hombre es el que siembra la semilla, pero cada uno de nosotros también somos los que sembramos la semilla. Y hermanos,
Nosotros no debemos considerar si conozco mucho o conozco poco del Evangelio para hablar el Evangelio. Recuerdan a la mujer samaritana junto al pozo. Solo cruzó unas palabras con Jesús y ella fue corriendo al pueblo a hablarle a los hombres y decirles, vamos a leerlo en Juan 4, 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho en cuanto todo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y vemos más adelante cómo en el versículo 39 nos dice, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no fue a una escuela de teología. Esta mujer no se metió a estudiar 30 horas en un instituto. Esta mujer, con lo poco que el Señor le había declarado, ella fue y anunció las buenas nuevas de salvación. ¿Saben qué dijo? He aquí, he encontrado a Cristo. He encontrado al profeta que por años nos han dicho que vendría. ¿Cómo lo sé? Puesto que me ha dicho todo lo que yo soy. Unas breves palabras convencieron a muchos hombres al grado que le pidieron a Jesús que se quedara con él. Esta mujer, sin duda, esparció la semilla. Ella no sabía de la gran comisión. Ella no sabía del propósito que tenía. Ella simplemente fue y anunció al Cristo que ella conoció. No analicemos las condiciones para hablar el Evangelio, hermanos. No analicemos nosotros si el terreno es bueno, si la semilla es la mejor. Si yo como sembrador estoy preparado, la palabra dice, el sembrador salió a sembrar, salió a cumplir la función que se le había asignado, solo sembrar. Este hombre, el sembrador, que es Cristo, metía su mano en su costal y tiraba indiscriminadamente la semilla por todas partes. Él no analizaba, ese hombre se ve menos pecador, le voy a hablar el Evangelio. Él no analizaba, ese hombre ha estudiado la Biblia, seguramente con que yo le explique a Cristo, seguramente se va a convertir. Él no analizó, estos hombres llenos de maldad, seguramente ellos necesitan un Salvador, voy a predicarles el Evangelio. No analizó esto. Él obedeció y el Hijo del Hombre obedeció a su Padre al hacer exactamente lo que su Padre le pedía. Predica mi Evangelio, predica el reino, predica su justicia a todas las personas. Jesús nunca consideró a un grupo mejor que otro para la predicación. 5,000 hombres se juntaron, a 5,000 hombres Él les predicó. Sin importar si ellos venían a comer o no, el Señor les predicó el Evangelio. Y esto es hermoso, hermanos, porque esta es exactamente la misma misión que tenemos nosotros. No ver el terreno, sino predicar la palabra de Cristo. Nos esforzamos en esto, perseveramos en el Evangelio al exponer nosotros el Evangelio, o a la primera nos rendimos. Ay, es que hermano, no me escucharon, ya no voy a volver a decirle nada, porque se molestan. Y yo no quiero molestarlos porque ¿qué van a pensar de mí? No, hermanos, debemos hablar el Evangelio sin importar el terreno. Marcos 4:4, continuamos, hermanos. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Una parte cayó junto al camino. Y tenemos que entender esto, hermanos, que cuando leemos nosotros las parábolas, a veces nos hacemos la idea de lo que está hablando el Señor Jesús es exactamente lo mismo en los tiempos de ahora. Y no es así. Debemos nosotros conocer el contexto
a qué público les estaba hablando el Señor, no porque había escogido un público, sino porque el Señor quería que todos escucharan y todos entendieran, ¿verdad? Él le hablaba a todos. Por lo tanto, no podemos considerar que el campo donde salió a sembrar, tenemos nosotros la imagen de los campos en México, ¿verdad? Están cercados, están bien marcados. No, hermanos. Los campos en Palestina no tenían estos vallados, no habían albarradas, todo era un terreno para sembrar. Sí habían divisiones, claro está, pero cada dueño respetaba su propia división conforme conocía. Y en estos caminos, en este campo que estaba listo aparentemente para sembrar, pues a la vista del sembrador todo es campo limpio, y entonces el sembrador solo esparcía las semillas. De hecho, hermanos, podemos entender por la palabra que el sembrador tenía la obligación de esparcir su semilla para que saliera donde fuera. Y ellos tenían en su ley, los judíos tenían en su ley, que en el momento de la siega dejaran tiradas las espigas para el mantenimiento de los pobres y de los extranjeros. Esto lo podemos ver en Levítico 23, 22. Levítico 23, 22. Cuando seguéis la mies, y se siega la mies cuando es tiempo de la cosecha de vuestra tierra, no seguéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Y por qué les cito esto, hermanos? Porque evidentemente cuando estos extranjeros o estos pobres entraban al terreno de los sembradores a buscar algo que comer, se hacían pequeñas veredas, se hacían pequeños caminos, que con el paso del tiempo y con el pisar de los caminantes se hacía duro. Se hacía duro porque era común y costumbre para ellos pasar por ahí. En lugar de atravesar o rodear, pasaban quizás por el medio, y entonces se hacía un camino duro. Y con el sol ardiente, ese camino era completamente estéril. No había manera de que la semilla germine ahí. Así eran los campos en Palestina. Recuerdan también a Booz, cuando esta mujer fue a espigar con ellos. Booz les dice, y vamos a leerlo también en Ruth 2, 15 y 16. Ruth 2, 15 y 16. Y antes de leerlo, hermanos, un comentario más arriba, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que les dice, sigue a mis criadas por el camino donde ellas van, y fíjate dónde están ellas espigando para que tú tomes también de ello. Y esto nos da la idea de que los campos no tenían entonces estas cercas. Ellas caminaban alrededor de un campo, pero los dueños sabían que les pertenecía. Entonces estas mujeres caminaban entre los hombres que estaban trabajando y recogían de lo caído. Ese es el camino que se refiere la parábola. Ruth 2.15 nos dice, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas de entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejar también caer para ella algo de los manojos, es decir, que sacudan bien para que caiga algo, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Esto, ella cuando caminaba detrás de los criados, ella dejaba un camino o seguía el camino de las criadas. Entonces, este camino se hacía duro, hermanos, y con el sol mucho más duro. Normalmente los senderos los hacían los mismos agricultores. Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró. Quita la palabra que sembró. Este primer grupo de personas que oyen la palabra, dice que después de oír la palabra, viene Satanás y quita esa palabra. Estas personas oyen la palabra y ¿saben qué? Son responsables por la palabra que oyen.
Por supuesto que son responsables, puesto que la Escritura nos dice la palabra que fue sembrada en sus corazones. Ellos la desechan. Satanás, el engañador, está presto a colocar en sus mentes algo que simplemente les haga olvidar el Evangelio. Solamente les tiene que susurrar el enemigo lo que dice esa persona no es verdad. Y lo que hay en tu corazón, hermanos, esta dureza de terreno, lo que hace es que la semilla desaparezca. Se la comió el enemigo. ¿Por qué? Porque preferimos nosotros oír nuestra verdad a aceptar la verdad del Evangelio. El enemigo no tiene que entrar en tu cerebro, limpiar o hacerte un reset en tu cabeza para que tú olvides al momento de salir por esa puerta lo que se ha predicado. Lo único que tiene que hacer el enemigo es ponerte una idea que tú quieras mucho y entonces se olvidó la palabra. Se fue. ¿Qué predicó el hermano? Pues del sembrador, pero la podemos leer si quieres. O sea, nada. Hermanos, nada. Y cuando yo estaba estudiando esto, muchos de los hermanos que predican esta parte dicen, es una terrible guerra espiritual la que se produce en los aires, en este lugar, en este mismo momento. Porque el enemigo está presto como ave esperando que la semilla caiga para que él ponga ideas en tu cabeza y tú digas, lo que dice el predicador no es cierto. Lo que yo pienso, esa es la verdad. Y tu verdad, hermano, no te llevará a nada bueno. A nada bueno. Tenemos que tener cuidado porque este primer grupo de personas, muchos dicen, es que son las personas que nunca han escuchado el Evangelio. Hermano, domingo con domingo tú escuchas el Evangelio. Vas con tus amigos y no falta el amigo cristiano que te habla el Evangelio. Vas a una casa a visitar a un hermano y no falta ese hermano que tenga puesto una predicación y estás escuchando el Evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? El terreno duro de tu corazón y el enemigo como ave de rapiña esperando que solamente termine el predicador de hablar para ponerte una idea que te cautive para que tú olvides lo que se predicó. Nunca, hermano, nunca vas a preservar en el Evangelio de esa manera. Nunca. En la palabra del Señor a veces dices, es que hermano, lo que estoy diciendo es muy duro. Bueno, no yo lo digo, lo ha dicho el Señor. El enemigo viene y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Es tu responsabilidad y siempre lo hemos dicho. Es una enseñanza que nos dice qué pasa en el corazón del hombre, pero sigue siendo tu responsabilidad. Tú eres responsable con el mensaje que escuchas. Nadie más es responsable. Es una terrible guerra que existe en la mente entre Satanás, figurado como estas aves, pero realmente son estas huestes celestiales de maldad que están hoy mismo y ahora mismo produciendo algo en tu cabeza. No podemos ignorar estas cosas. No podemos decir que esto no pasa. Hay algo espiritual que no vemos, hermanos, pero pasa. Y si nosotros como reformados nos cerramos a esto, no queremos ver esto, hermanos, de verdad, es importante que conozcamos que esas cosas pasan mientras se predica la palabra. Basta con el sonido de un celular para que alguien se distraiga y comience a pensar, ¿y si me mandaron un mensaje? ¿Y si es el mensaje del negocio que estoy? Y se fue, hermanos, se fue el Evangelio. Otra parte, Marcos 4:5, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó.
El sembrador continúa esparciendo la buena semilla, pero ahora esparce entre pedregales. Y no piensen, qué tonto sembrador, no vio una piedrota en medio de su camino. No, hermanos, volvemos a lo mismo. Muchas veces estos campos que estaban listos para la siembra estaban cubiertos totalmente de tierra que aparentemente es fértil. Y cuando el sembrador lanza la semilla, él no sabe a cuántos centímetros de profundidad hay una piedra. Él no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no se araba, en esos tiempos no se araba antes de sembrar. El sembrador esparcía, y por eso es que esto tiene mucha elocuencia, porque el sembrador esparcía la semilla y después pasaba con el arado, con la esperanza de que la semilla esparcida se cubra con la tierra del arado y entonces produzca fruto. Y entonces todo esto ya tiene sentido, porque ¿qué sembrador no prepararía primero la tierra, verdad? Pero vemos que la parábola comienza con que el sembrador salió a sembrar. Esta era la manera en que en el pueblo de Palestina, en Israel antiguo, se hacían las cosas. Se esparcían la semilla y después pasaban el arado y la semilla se volteaba y caía en tierra. Y entonces producía o germinaba. Al lanzar este sembrador, no vio que sembró sobre piedra. Y brotó, dice que hubo un pequeño retoño que pareciera que va a dar fruto, pero no encontró raíz. No tuvo profundidad ni humedad, dice la parábola en Lucas, y entonces se secó. Entonces se secó. ¿Quiénes son estos oyentes? Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, nos dice el Señor Jesús. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí misma, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa del Evangelio, luego tropiezan. Luego tropiezan. Hay un gozo, nos explica el Señor, pero es un gozo momentáneo. Hoy vemos multitudes en iglesias gozosas de ir al Señor, que levantan sus manos apresurados diciendo: yo acepto lo que tú me estás diciendo como una verdad. Y los recibimos y los vemos en las iglesias y los pastores se alegran y los miembros se alegran y dicen: wow, parece que hay un hombre que ha nacido de nuevo. Pero su duración es muy corta. No hay profundidad, solo hubo emoción. ¿Qué acaso la buena semilla estuvo mala? ¿Qué acaso esta palabra que convierte a unos y condena a otros, y estos que muestran gozo, solo se engañaron a sí mismos? Muy seguramente el gozo no estaba en la salvación. No estaba en Cristo. Seguramente su gozo era todo alrededor de la salvación y de Cristo. Seguramente ellos querían los beneficios, querían los milagros, querían las experiencias y las miles de bendiciones, como el Salmo 91 que acabamos de leer. Tenían los corazones aparentemente dispuestos para la palabra, pero sin entendimiento. No había un entendimiento claro del Evangelio. Y no es culpa de la semilla y no es culpa del sembrador. Ha sido nuevamente el terreno donde ha caído la semilla. Está llena de piedras o de pedregales. Sin duda, en este lugar tenemos personas así. Hay personas que han estado entre nosotros y vemos un gozo aparente en sus vidas, una alegría por servir al Señor, pero cuando llega una dificultad, una enfermedad, una prueba, estos tropiezan y están prestos a negar a Cristo y su fe. Están listos para abandonar su fe porque no quieren sufrir. Ellos no merecen ese sufrimiento y entonces abandonan la fe. Pero este gozo momentáneo seguramente se replicará
pues el terreno de su corazón no ha cambiado en lo absoluto. A la semana siguiente regresarán a la iglesia, escucharán el evangelio, se alegrarán nuevamente y su vida será un ciclo constante, constante, constante. Hermanos, no nos alegremos tan pronto por ver el gozo de alguien que ha recibido la palabra. Y nos duele a los líderes, nos duele ver personas que parece que llegan gozosos y después no los volvemos a ver jamás. Y decíamos, ¿qué pasó? Se veía tan contento, se veía tan temeroso de la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que apartó? La Biblia nos explica que el gozo es consumido cuando viene la tribulación. Cuando viene la prueba, entonces el gozo se va y revelan lo que realmente era, un terreno lleno de piedras. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Marcos 4:7. Y leemos en Lucas 8:7, que también es la parábola del sembrador. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Otra vez, qué torpe sembrador. No se dio cuenta que había espinos y tiró la preciosa semilla entre los espinos. Es muy probable, hermanos, que esos espinos no sean visibles en el terreno. Estén por debajo de la superficie y pareciera que es una persona que también, como el grupo anterior, acepta la buena palabra del evangelio, pero en su interior hay espinos. Y dice la Biblia que los espinos, aquí lo leemos en Lucas 8:7, que los espinos nacieron juntamente con ella. Es decir, es un terreno que aparentemente es fértil, pero dentro de sí hay espinos. Y cuando la palabra es sembrada, los espinos también aparecen. Y entonces ahogan la buena semilla y es infructuosa, es decir, no da fruto. Tenemos otro grupo de personas que seguían a Cristo. Otro grupo de personas que aparentemente habían aceptado la palabra del Señor. Otro grupo de personas que quizás estén aquí hoy entre nosotros, escuchando la buena semilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay espinos y cardos dentro de su terreno, dentro del corazón. ¿Qué pasa con esas personas que son ahogadas por los espinos? Marcos 4:18, la explicación de Jesús. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No conocen a alguien que le encanta estar en la iglesia, pero parece que le encanta más estar haciendo otra cosa? Hombres y mujeres que económicamente aparentemente están bien, no les falta nada, no hay pobreza, pero les gusta su trabajo. Están envueltos en otros quehaceres. De verdad, hay personas que buscan iglesias que solo tengan servicio en la tarde, porque el domingo en la mañana juegan fútbol. Oh, de verdad, es que a las 10 es el partido y yo juego. Son afanes de este siglo, los quehaceres de este siglo. Yo siempre lo he dicho, si tu trabajo, lo que te da escuchen lo que voy a decir, si lo que te da sustento para mantenerte evita que tú glorifiques a Dios en todo, hermano, lo más probable es que ese trabajo te lo haya dado Satanás y no Dios. De verdad. Yo no considero a un Dios que te dé un trabajo en el cual no puedas servirle o glorificar su nombre en medio de ese trabajo. Uno como maestro, y hablo de los maestros, porque tengo amigos maestros y sé que esos cuates trabajan muchísimo. Pero tú puedes tener como maestro el tiempo de agradar a Dios en todo y predicar el evangelio entre los demás maestros donde tú estás en tu comunidad.
Pero a veces tenemos trabajos que nos ocupan todo el tiempo, afanes que nuestra mente está ocupada. Es que estoy viendo tal cosa, es que estoy haciendo tal cosa, es que la semilla fue sembrada. Es tu responsabilidad qué hacer con la semilla. Aquí lo dice. Hermanos, es nuestra responsabilidad qué hacer con la palabra. Pero ¿cómo es tu terreno? ¿Cómo es tu corazón? Porque si la semilla ha sido sembrada y tú quieres atesorarla, pero los afanes de este mundo no te están dejando, el terreno tuyo es este. La palabra ha sido sembrada entre espinos y tarde o temprano esos espinos te van a ahogar y no darás fruto. Cada vez que se predica o se expone esta parábola, hermanos, dicen todos, lo escuché en todas las predicaciones, solo un 25% se salva. 4 campos, 1 fértil, 25%. Hermanos, la Biblia no es estadística. Yo no quiero contradecir a esos hermanos que han predicado esto por muchas generaciones, pero la Biblia no es estadística, no es probabilidad, no es así. ¿Saben cómo se debería de decir? Fueron más los que se perdieron que los que se salvaron, y eso es triste decirlo. Fueron más los que aceptaron vivir para el mundo, aceptaron su naturaleza y desecharon la verdad. Solo una mínima parte, y lo digo así, una mínima parte aceptó la buena semilla. Porque si entonces digo estadística, sacamos cuentas, bueno, le predico a 100, 25 se salvan. No, hermano, no son números, no es estadística, no es probabilidad, es gracia, fe, misericordia. Porque la realidad de las cosas es que todos los hombres tenemos el terreno exactamente igual, infructífero. Infructífero. No pienses que, es que sí tengo, hermano, tengo cardos, tengo espinos en mi corazón, tengo piedras, porque nadie quiere ser el terreno duro, ¿verdad? No, nadie quiere que el diablo venga, no, pobres están perdidos. Pero has analizado qué hay en tu terreno, cómo está tu corazón, porque si hay cardos, será infructífero, y si hay pedregales, será infructífero. Solo en la mínima parte. Y lo digo ahora, antes de terminar, solo en la mínima parte ha sido arado por la gracia y la salvación de un Padre amoroso. Solo una mínima parte, hermanos. Aprendamos esto, porque a veces lo pasamos por alto. ¿Recuerdan al joven rico que se acercó a Jesús? Que le preguntaba a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer yo para heredar el reino? Mateo 19. El Señor le responde en Mateo 19, 20 y 24. El joven le dijo, todo esto he guardado, puesto que Jesús le cita 4 de 5 mandamientos. Y el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, afanes y riquezas en este mundo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Podemos servir a Dios y a las riquezas? De ninguna manera. Este tercer grupo se caracteriza, hermanos, por que sirven o no confían en Dios. Son las personas que han estado cerca de Él, incluso Judas. Judas estaba allí escuchando esa parábola. Y yo no sé cómo se pudo haber sentido. Yo no sé si reconoció su corazón en ese momento o le fue cerrado también el entendimiento. Pero es muy crudo decir esto, pero es lo que dice la Biblia. Qué difícil será que el rico deje de confiar en sus riquezas y confíe en Dios. Porque estas riquezas del mundo le dan seguridad en sí mismo.
Estas riquezas del mundo le dan a ellos una estabilidad que difícilmente podrán hacer que voltee a ver a un Salvador. No dice imposible, y eso me llena de gozo, pero qué difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Es muy probable que este tercer grupo, donde se fue esparcida la semilla, sean los ricos y poderosos de los tiempos de Jesús. Estos hombres que tenían en alta estima a Jesús, pero no confiaban en Él, no creían en Él. Lo seguían puesto que Jesús era de alguna manera popular. Y entonces se rodeaba con sus discípulos y se juntaba con sus discípulos. Pero la codicia, los tesoros de este mundo revelaron que en su corazón no había nada fértil. Judas fue uno de ellos. Judas durante 3 años estuvo con Jesús, escuchando el Evangelio una y otra vez, escuchando las explicaciones de las parábolas una y otra vez, y al final consideró que era mejor sacar provecho al precio del Hijo de Dios y venderlo a los principales sacerdotes. Su codicia lo llevó a eso. Su codicia lo llevó a entregar al Hijo de Dios. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4, 8 y 9. Una parte cae en buena tierra. Una parte cae en buena tierra. El glorioso pero de Dios. No habíamos leído un pero hasta el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra. Si no existiera este pero, hermanos, todos seríamos terrenos infértiles y nadie se salvaría. Pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Aquí seguramente hay gente en la que la buena semilla ha producido buen fruto. Gente que ha aceptado el Evangelio y seguramente viven piadosamente delante de Cristo y delante de Dios. Hombres y mujeres que seguramente perseveran en el Evangelio. Esa es la evidencia en la cual nosotros nos debemos sostener. Se necesita solo una cosa, hermanos, una cosa para que la buena semilla germine y dé fruto. Una sola cosa: una buena tierra. Un corazón que acepte la verdad. Un corazón fiel al Señor. Y ahí es donde tenemos un problema, porque nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Nosotros no podemos decir hoy: Señor, cambio mi corazón y lo hago fértil para tu palabra. Nosotros no podemos decir: mañana cambiaré mi corazón. Nosotros no podemos ni siquiera considerar que este cambio pueda nacer por el cambio de acciones nuestras. Porque hay mucha gente que considera que si me alejo de las cosas malas y empiezo a hacer cosas buenas, entonces mi corazón cambiará y será aceptable para Dios. No es así. Se necesita buena tierra. Buena tierra que seguramente tendrá nutrientes esenciales para la vida. Seguramente tendrá suficiente humedad, una fuente de agua viva que no se seque. Seguramente no tendrá ni piedras, ni espinos, ni cardos, ni nada que asegure el crecimiento de la misma. Qué torpe ha sido el sembrador. ¿Por qué no prepara antes la tierra de todos? Y entonces les pregunto de nuevo: ¿es trabajo del sembrador preparar la tierra? Oíd, comienza la parábola. Salió el sembrador a sembrar. En ningún momento vemos la intención de este sembrador para preparar la tierra. Tampoco vemos antes cómo el Señor nos dijese: antes de sembrar, asegúrate que la tierra esté lista.
Simplemente sal, ve y siembra. Esa es tu responsabilidad. La parábola más bien nos enseña o nos hace entender que no importa la persona que oye, tú debes predicar el Evangelio. El terreno no es tu responsabilidad. Salmos 104, 13 y 14. El que riega los montes desde sus aposentos, el fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Quién es este Él? ¿Quién es Él? ¿Quién lo hace? ¿No es nuestro Dios que está en los cielos, el creador del cielo y la tierra? Hermanos, este mismo Dios es el que prepara el corazón del hombre para que la semilla sea sembrada, para que la semilla germine como debe germinar. Y debemos entender de esta parábola, hermanos, dos cosas. La primera, cómo está nuestro terreno hoy mismo. Nuestro corazón no cambia continuamente, aunque dice la Biblia que es fluctuante. Pero el terreno es aceptable o no es aceptable. Por eso siempre he dicho que solo hay dos tipos de corazón en esta parábola: el que produce fruto y el que no produce fruto, es decir, todos los demás. Analiza cómo está tu corazón, no a la luz de lo que dice este predicador, analízalo a la luz de las Escrituras. Analiza tu vida y cuestiónate, ¿no será que en mi corazón exista cardo, espinos, piedras? ¿O yo permita que el enemigo venga y arrebate la palabra que ha sido sembrada? ¿O puedo yo decir con seguridad, mi corazón ha recibido la buena semilla? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay evidencia muy clara para identificar si nosotros mismos estamos en la fe. ¿En qué soy constante? ¿En qué persevero? ¿En qué mi mente está ocupada la mayor parte del tiempo? No es que yo menosprecie las cosas del mundo o mi trabajo, debo darle importancia, pero no debe ser lo más importante. Si tú consideras que el cristianismo es un objeto que tú puedes traer puesto solo los domingos, los sábados o los miércoles, estás equivocado. El cristianismo es una vida completa en devoción a un solo ser, a Cristo Jesús. Y si tú no entiendes esto del Evangelio, entonces, ¿qué entiendes? Quizás tu terreno tenga piedras y los afanes de este mundo te estén ahogando. Quizás el enemigo venga y quite de ti la buena semilla y nunca te conviertas de tus malos caminos. Esto es lo que nos enseña la parábola. Analízate a ti mismo. Pero del otro lado está el sembrador, ¿verdad? Que ya hemos dicho que es en primera instancia el Hijo del Hombre, pero también es cada persona que predica la palabra y no necesariamente de frente de un púlpito. Tú puedes predicar el Evangelio, hermano, estando en tu casa, estando en el camión, estando en una plaza, en un restaurante, o juntar a tus amigos en tu casa y decirles, vengan, tengo algo muy importante que decirles. Eso es predicar, eso es esparcir la buena semilla. No saben cuántas veces he escuchado, yo no sé qué hago aquí. Una persona me habló en el camión, no entendí mucho, pero eso me hizo abrir mi Biblia y buscar esta iglesia, o buscar una iglesia bíblica. Y ahí conocí el Evangelio. Hermanos, lo poco que conoces, no tienes que ser un teólogo. Si tienes la oportunidad de estudiar en un instituto y prepararte, gloria a Dios.
Pero no que no diga tu corazón, hasta que yo sea un teólogo, entonces predicaré. No, hermanos, no debe ser así. Estamos llamados a hablar la palabra. 1 Corintios 3, 6 y 9. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Cuando nosotros como creyentes obedecemos y vamos y hablamos el Evangelio, nos hacemos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, hermanos. Dios utiliza este medio para hablar a los suyos. Y vuelvo a comenzar la parábola. El que tenga oídos para oír, oiga. La forma en que Dios hablará a los suyos es por medio de la exposición del Evangelio. Es esparciendo la buena semilla para que ellos, cuando nosotros hablemos, ellos escuchen a Dios. No nos escuchan a nosotros, hermanos. Ellos escuchan la voz de Dios. Y el pastor conoce sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. Y esto es hermoso, hermanos, porque de esta parábola se juntan tantas enseñanzas que son innegables. Solo hay un terreno, solo hay una voz. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muy pocos aceptarán la buena semilla, puesto que el terreno no ha sido preparado. Y por lo que entiendo en la parábola, muy poco terreno será preparado. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Lucas termina diciendo la misma parábola. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. Este 30, 60 y 100 por uno es la perseverancia con la cual los santos van a continuar en la palabra. Van a continuar en la palabra, hermanos. Y recuerden cómo comencé. Mateo 4:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y es aquí donde se unen las doctrinas, hermanos. Y el Señor les explica a sus discípulos que antes del fin habla un remanente fiel que persevere hasta el fin, y entonces veremos la salvación. Y podemos entender que esta perseverancia es por medio de una semilla que fue injertada en el corazón donde había buena tierra y germinó y dio perseverancia hasta el fin de los tiempos. No podemos negar que Cristo es el príncipe de los predicadores, pero si revisamos los números, hermanos, solo poco de 500 hermanos lo vieron subir al cielo. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban los hombres que decían seguir a Cristo? Cuando vieron la persecución, cuando vieron el encarcelamiento de Cristo, cuando lo crucificaron en la cruz, huyeron, dejaron de seguirle, ya no confiaron más en Él. Pero también vemos a un Pedro hablando en el día de Pentecostés, acusándolos de haber matado al Cristo, y se convierten 3,000 personas en un solo día. Una semilla, 3,000 personas. Una semilla, 3,000 personas. Hay quienes consideran que este 30, 60 y 100 por uno son las almas ganadas por las personas en las cuales la buena semilla ha caído. Es decir, que tú como creyente vas a ganar a un 30, a un 60 o a un 100 por uno. Eso es lo que manifiesta y algunos interpretan de esta parábola. Sin embargo, también he escuchado decir
He escuchado decir, hermanos, que esto, más bien, esta evidencia o estos frutos en diferentes porcentajes es una evidencia visual que los creyentes van a manifestar. Es decir, van a haber creyentes que cuando la buena semilla sea injertada, serán hombres respetables, cuidarán a sus familias, serán hombres y mujeres que vivirán en el temor del Señor, fieles al Evangelio, vivirán vidas íntegras y piadosas. Sin duda hablarán a otras personas. Este puede ser el 30%. Otros serán líderes de iglesia, serán pastores locales, quizás maestros de escuela dominical, donde afecten no solo a su familia, sino a otras familias. Y este quizás sea el 60%. Y otros sin duda serán llamados a las naciones. Vemos evangelistas que a lo mejor no son tan conocidos, pero sin duda llevan la buena semilla fuera de su comunidad. Para la gloria de Dios, quizás algunos sean más conocidos que otros, pero sin duda tendrán la misma tarea que el primero: hablar y enseñar a sus familias primeramente y después a las demás personas. Obviamente, si nosotros consideramos estas cosas, el fruto de ellos será diferente en las personas que solamente atenderán a sus familias y serán fieles al Evangelio. Hermanos, quizás pocas personas se conviertan por la explicación de ellos. Quizás más personas se conviertan por la explicación de un maestro en la escuela dominical. Quizás más personas se conviertan por un pastor local en su comunidad. Y obviamente un mayor número se convertirá cuando una persona sea enviada fuera de su comunidad. Y ninguna de estas labores es mayor que otra ni menor que ninguna, hermanos. Puesto que todas han sido terrenos fértiles y darán en la porción que el Señor ha determinado que den. No consideres tú de ninguna manera que porque hay un pastor enfrente de un púlpito hablando, ese debe ser el de 100 por 1 o el de 60 por 1. No es así. O consideres tú que alguna persona que solamente es pues un padre de familia, pero creyente y le habla a sus amigos en el trabajo, este no producirá nada o producirá poquito. No, hermanos, de ninguna manera. Como sea, hermanos, este resultado tampoco es nuestro. El resultado obtenido por la buena semilla sembrada no es nuestro resultado, pues es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. No hay manera que nosotros de alguna forma nos atribuyamos el ser buena tierra. Nosotros nos atribuyamos de alguna manera el ser los perfectos sembradores, o de alguna manera nosotros consideremos que nuestra elocuencia al predicar entonces ha llevado a esta iglesia o a una iglesia exitosa. No son las estrategias, porque hoy vemos en día muchas iglesias buscando estrategias no solo mercadológicas, de cualquier tipo, para entonces, ¿verdad?, sembrar. Pero no hay fruto, no hay evidencia, no hay nada de ello. No somos, ni siquiera el resultado es nuestro. No podemos decir, yo he sido una buena planta y he dado unos buenos frutos. Puesto que la buena semilla fue puesta en ti, entonces podemos considerar que el fruto tendría que ser bueno. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7:19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí podemos ver cómo el fruto o los frutos dignos es evidencia clara de arrepentimiento. Y los porcentajes, hermanos, no significan de ninguna manera que va a haber gente que se va a convertir y va a haber poca evidencia de arrepentimiento. Dejó algunas cosas del mundo, pero es creyente. No, hermanos, no a eso se refiere.
sino que muestran fruto y que este fruto va a ser más visible o poco menos visible. Obviamente, cuando vemos a un pastor en un púlpito o alguien enseñando en una escuela dominical, consideramos y vemos, ¿verdad? Visualmente decimos, esta persona está trabajando para el Evangelio, está trabajando para él. Es más evidente su labor que la de un padre piadoso en casa. Pero esta es la diferencia entre los porcentajes, hermanos. No es dinero. No sé si alguien por aquí, 30, 60 y empezó a sacar cuentas. No es dinero, no es riqueza. Hermanos, es la labor, es la evidencia de que tú has recibido la buena palabra. Hay algo evidente en ti. Y damos gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Pero debemos hacer esto. Nos podemos ver de ambos lados. Nos podemos ver como el sembrador fiel que solo sale a sembrar. Y la palabra para ti es: no te desanimes. Deja de pensar por qué no se convierten esas personas y tú continúa y mantente fiel. El Señor es quien da el crecimiento, no nosotros. Si tú te afanas por querer ver resultados, te vas a cansar. Humanamente tu mente se va a fatigar porque quieres ver resultados y muchas veces no los vas a encontrar. Pero descansa en esto. Así como hay gente que recibió la buena palabra y la buena semilla en los tiempos de Jesús, hoy en día hay gente que recibirá la buena semilla. No te preocupes por los resultados. Tú sé fiel a la palabra, ve y predica el Evangelio. También podemos vernos reprobados y encontrar espinos y cardos, piedras en nuestro corazón. Hermano, tú no puedes cambiar el terreno. Tú no puedes cambiar tu corazón. En la Biblia se encuentra el Dios que sí puede hacer ese cambio. Y nosotros podemos orar a Él y pedirle al Dios que puede hacer ese cambio, que haga ese cambio en nosotros si no lo ha hecho. Y gloria a Dios si te encontraste con cardos y con piedras, porque a veces no las queremos sacar. Queremos vivir con nuestros espinos y con nuestros cardos, considerando que no es tan grave. Hermano, solo dos campos existen: el que da fruto y el que no da fruto. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.